Bueno, y vamos a abrir una de las puertas, la primera de 5 puertas. Y como dijimos ayer, la puerta número 1 es la puerta titulada El pecado. La palabra del Señor llama pecado a las malas decisiones, a aquellas tomadas equivocadamente y desobedeciendo a Dios. Nosotros podemos leerlo en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. La palabra de Dios nos demuestra que a través de esta experiencia el hombre se enajena, como en Marcos capítulo 5 del 1 al 20, y se separa de Dios, quedando encadenado y atrapado, separado de su presencia. Encontramos en la Biblia mucha más de una palabra que identifican al pecado. Y conocerla le va a ayudar a usted y a mí a tomar conciencia para no caer. En esta pequeña reflexión sobre los 4 aspectos del pecado que bíblicamente son presentados, el número 1 es desviar la dirección precisa de Dios. O también tiene como yerro, también. Es torcer o pervertir, es decir, hacer lo incorrecto deliberadamente, aún conociendo lo correcto. La palabra de Dios también lo llama prevaricación. Y eso lo vamos a encontrar en Levítico 26:40, Primera de Samuel 15 del 1 al 3, Proverbio 12:13, Job 33:27, Josué 7:1. Eso es para que nosotros podamos encontrar la primera, ¿sí? La segunda que nosotros vamos a encontrar es una radiografía de un estado, ¿sí? Es ofender, ser culpable. En este término era utilizado al presentar una ofrenda por culpa. Eso usted lo va a leer en Gálatas 26:10 y en Levítico 5:15 al 16. La tercera es una rebelión deliberada. ¿Sí? Esa es una desobediencia, una confrontación, una rebelión. Isaías 14 del 11 al 14 y Daniel 8, 24 y 25. Y la última que nosotros vamos a encontrar es actuar con maldad en forma consciente. ¿Sí? Es un acto específico de maldad. Usted lo va a encontrar en 2 de Samuel 11, 14 y 15, y lo va a encontrar allá por Génesis capítulo 4, versículo 8. Ahora, el significado de la palabra pecado en sí misma nos presenta la realidad de algo que ha sido perdido, desviado o roto. Perseverar en esa actitud nos separa de Dios, nos enajena, nos priva en definitiva de poder recibir su inmenso amor. Recuerde siempre que la paga del pecado es muerte, o sea, una separación entre Dios y el hombre. Ese pecado abre una puerta espiritual para que el enemigo tome contacto con su vida. Cuando abrimos esta puerta tomamos contacto con una dimensión que no es la dimensión de la vida, es la dimensión de la muerte. Es decir, que cuando usted peca, cuando usted decide algo fuera de la voluntad de Dios, está tomando contacto con una dimensión espiritual que toca áreas de su vida que inevitablemente mueren. Ahora, ¿cómo hacemos para cerrar una puerta que usted ha abierto quizás muchos años atrás? La palabra declara que Dios es eterno. Cuando la presencia del Espíritu Santo toma contacto con su interior, con su historia, con su pasado, transforma su pasado y lo que usted haya hecho años atrás y los pecados frente a la presencia de Dios son perdonados a través del arrepentimiento. Quizás hay pecados que han sido conscientes, pero quizás usted ha pecado de forma inconsciente. ¿Sabe? El mecanismo para poder acceder al perdón de Dios es acercarse a su presencia y arrepentirse. Dios quiere que seamos íntegros, sin fisuras dentro de nuestro interior. Pero para poder nosotros hacerlo, debemos cerrar todas las puertas. Vayamos por favor al libro de Juan, capítulo 8, versículo 34, y la palabra dice: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Nuestra vida puede transitar en esclavitud si no renunciamos al pecado, si no lo declaramos, si no nos arrepentimos. Usted puede ir a la iglesia, congregarse, cantar, puede decir gloria a Dios, aleluya, pero la palabra de Dios dice que sí existe en usted pecados no confesados, está caminando con cadenas y es esclavo del pecado. ¿Sí? Traducción de una familia de palabras que indican un retorno, un cambio de parecer, un repudio del pecado para regresar a Dios. Eso es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es netamente por fe. Para comenzar este concepto, ¿sí? Y para comprenderlo,
en forma total. Deberíamos estudiar la raíz de la palabra hebrea. Esta es SHV, shuv. El significado de esta palabra está relacionado estrictamente con una actitud, y es la de darse cuenta del mal camino transitado y cambiar la dirección. En principio veamos este pasaje, Primera de Reyes 8, 46 y 47. El verdadero arrepentimiento desde el punto de vista de Dios es la condición, ¿sí?, para el perdón y la restauración de nuestra propia vida en forma plena. Veamos cómo la palabra de Dios nos instruye entonces en referencia a este tema, y lea Salmo 51 del 1 al 12. Si yo quisiera desarrollar hoy, aprovechar en esta puerta del pecado, quisiera desarrollar 3 elementos en el camino del arrepentimiento y que usted pueda entenderlo, ¿sí? Sí, por llamarle de una manera, el arrepentimiento desde el punto de vista de la comprensión. Usted se puede arrepentir, 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, desde el punto de vista de la comprensión. Eso le sucedió a Pedro y a Judas. Los dos habían cometido un error, pero uno lo comprendió y el otro no lo comprendió. Uno tomó entonces una decisión y el otro tomó otra decisión. B es el arrepentimiento desde el punto de vista de las emociones. Lea Eclesiastés capítulo 2, versículo 1 al 11. Y después el arrepentimiento de las decisiones, como Sansón. Ahora, en el Salmo 51, David se confronta con su pecado y comienza este proceso de desandar, por llamarle de una manera, el terrible camino que había emprendido. En el versículo 6, o sea, Salmo 51, 6, nos dice: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Aquí nos damos cuenta que solo fue a través de comprender espiritualmente el horror del pecado que comienza a avanzar en dirección opuesta. Entonces, ahí tenemos el ejemplo del arrepentimiento por comprenderlo. Ahora, después, si el arrepentimiento es genuino, nuestras emociones estarán fuertemente involucradas en el tomar conciencia de nuestro pecado y arrepentirnos. El Espíritu Santo nos hace tomar conciencia de la santidad de Dios, del Dios 3 veces santo. Y veamos el siguiente pasaje, Isaías capítulo 6, versículo 5. Esta experiencia es maravillosamente restauradora, donde Dios derrama su contención y su amor. Entonces ahí vemos cómo se involucran las emociones. Y ahora en última, como dijimos, el arrepentimiento por medio de las decisiones. Al involucrar la voluntad, el sentido de mi vida debe cambiar. Es decir, toda la dirección de la vida, permitiendo que sea inspirada por su presencia a través del Espíritu Santo, el principio de una nueva vida bajo el poder de Dios. Ahora, nosotros a veces sentimos culpa, y yo quiero que usted lea el libro de Gálatas, capítulo 1, versículos 3 y 4, y usted entienda esto: ya está pago. Ahora, nuestro Mesías, nuestro Redentor, nuestro Señor Jesús ha pagado ya por nuestros pecados. Esa puerta usted la puede cerrar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Esa puerta que ha tomado contacto con su vida en su pasado y que lo ha encadenado quizá por muchos años, usted la puede cerrar con la autoridad que Dios le ha dado en el nombre de Jesús. ¿Comprende esto? La cuenta ya está saldada, y eso es bueno que nosotros podamos entenderlo. La cuenta ya fue saldada, ya está paga. Él nos ha librado a un costo muy alto, pagó con su propia vida nuestro perdón. Todos estábamos enfermos en mayor o menor medida. Gloria a Dios, porque Jesús vino por los enfermos, no por los sanos. Jesús vino para ser su médico y el mío. Lea Primera de Pedro, capítulo 1, 16 al 19. ¿Sabe? Las iglesias están llenas de personas llenas de conflictos, dolores, angustias, muy enfermas, que han sido sanadas por la presencia del Espíritu Santo. Pero muchos se han quedado en el camino porque no han cerrado las puertas, han interrumpido el tratamiento del Señor. Ahora que usted está escuchando, yo quiero que usted pueda tomarse unos minutos y recuerde, si hay algún pecado que no ha confesado, yo quiero que usted pueda cerrar sus ojos, si es posible, si usted está en un lugar tranquilo o tranquila, usted pueda cerrar sus ojitos ahí donde está. Y tómese un instante y recuerde si hay algún pecado que usted no ha confesado. Piense, pídale al Señor: ¿hay algo que quiera que confiese que yo no lo he confesado? O nosotros sabemos a veces algún pecado que aún no hemos confesado, y confiéselo ahora en oración. Ahora, con sus ojos cerrados, confiese ese pecado en oración.
Por más que haya sido algo en su niñez, en su juventud, en su adolescencia, por más que haya pasado muchos años, confiéselo ahora. Por más que usted piense que ya lo superó, que ya pasó, confiéselo y sea libre de ese yugo de esclavitud. Arrepiéntase sinceramente y decídase a huir del pecado, escapar del pecado y no volver a tropezar con la misma piedra. Así con sus ojos cerrados, usted confiese el pecado y cambie de dirección. Eso es arrepentirse. Ahora, una vez que haya meditado en sus caminos, una vez que usted ya haya meditado en sus caminos y confesado sus pecados, recuerde que el Señor, una vez que lo perdona, nunca más tiene memoria de sus pecados. Yo no quiero que usted le ponga un tamaño, una dimensión, una profundidad a su pecado. No le permita al enemigo que se lo recuerde y lo acuse una y otra vez. Cuando él quiera hacerle sentir culpable, recordándole su pasado, usted resístalo en el nombre de Jesús y recuérdele su futuro, el lago de fuego y azufre. Y el acusador de su vida huirá. Eso es resistir. Y ahora, si usted sigue todavía con los ojos cerrados, dígale al Señor: gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, por tu restauración. Tú nos haces, como dice tu palabra, verdaderamente libres. Amén. Dios te bendiga mucho. Mañana, Dios mediante, vamos a estar tratando con la segunda puerta de las 5 y que es la puerta de las maldiciones. Dios te bendiga.